Múnich, un escenario donde los ecos de la grandeza deportiva resonaban en cada rincón, se erguía majestuosa. Sin embargo, debajo de la aparente calma, un telón de sombra se alzaba, esperando pacientemente el momento idóneo para desvelar una trama oscura que cambiaría la narrativa de los Juegos Olímpicos. Antes de la noche fatídica, los preparativos de los terroristas de Septiembre Negro fueron meticulosos, como una coreografía ensayada durante meses. Los hombres encapuchados, hábiles y sigilosos, se infiltraron en los alrededores de la Villa Olímpica, estudiando cada recoveco, cada patrón de seguridad. Armados con rifles y motivados por una determinación gélida, los conspiradores tejieron su red, invisibles entre la multitud que celebraba la excelencia atlética. En la oscuridad, las sombras se movían con la certeza de un guión cuidadosamente escrito. Trazaron rutas de escape, identificaron puntos vulnerables y estudiaron los patrones de seguridad con la precisión de un relojero. Su plan, oculto bajo capas de secretismo, se forjó en las entrañas del misterio, listo para desplegarse en el momento exacto. Finalmente, la noche caía como un telón sobre Múnich, y el escenario estaba listo. Las figuras encapuchadas avanzaron como fantasmas modernos, su sombra proyectada sobre la Villa Olímpica que se convertiría en el epicentro de su trama siniestra. El edificio que resguardaba al equipo olímpico de Israel, ajenos a la tormenta que se avecinaba, se cernía en el horizonte de los terroristas como la última pieza de un rompecabezas oscuro. Dentro de las habitaciones, los atletas israelíes descansaban, ajenos a la tormenta que se desataría. La violencia explotó como un fuego artificial abrupto. Las puertas reventaron en un estruendo y los gritos se mezclaron con el rugido de la incertidumbre. 11 atletas y entrenadores fueron arrancados de sus descansos, llevados al epicentro de un caos inimaginable. Los terroristas, con demandas resonantes, proclamaron su veredicto: la liberación de prisioneros palestinos y una vía de escape. La Villa Olímpica, que había sido testigo de risas y sueños olímpicos, se transformó en un escenario de desesperación y desconfianza. La noticia del secuestro se propagó como un incendio incontrolable. Los medios de comunicación, atrapados en una narrativa que superaba cualquier ficción, se volvieron testigos del thriller real que se desplegaba ante sus ojos. Las autoridades alemanas, enfrentándose a un dilema sin precedentes, se vieron obligadas a adentrarse en un mundo de negociaciones frenéticas mientras el destino de los atletas y el prestigio olímpico pendían de un hilo. La tensión en la Villa Olímpica alcanzaba cotas inimaginables. Cada rincón resonaba con la incertidumbre y el miedo, y la línea entre la gloria y el horror se desdibujaba en el telar de esta trama de suspense. El mundo, testigo de este dramático despliegue, aguardaba con ansias el siguiente acto de este thriller olímpico, donde cada momento contaba y cada movimiento podía cambiar el curso de la historia. La noche se aferraba a la Villa Olímpica, envolviendo cada rincón en una oscuridad palpable, como si el mismo universo contuviera la respiración, esperando el próximo acto de este thriller olímpico. Mientras la ciudad dormía, los atletas retenidos permanecían en cautiverio, testigos impotentes de la tragedia que se desplegaba. En los oscuros pasillos de la villa, los negociadores intentaban tejer un hilo de esperanza entre la desesperación. Las autoridades alemanas, con la responsabilidad de enfrentar el caos que se cernía sobre los Juegos Olímpicos, se sumergieron en conversaciones tensas con los terroristas de Septiembre Negro. Cada palabra pronunciada resonaba como un tambor de guerra, marcando la lucha contra el tiempo y la incertidumbre. Mientras los líderes debatían en el tablero de las negociaciones, las sombras de los atletas israelíes se movían en las habitaciones convertidas en improvisadas celdas. Cautivos de un destino incierto, sus mentes vibraban con la esperanza de un rescate inminente. Simultáneamente, en los oscuros pasillos exteriores, los conspiradores se mantenían alerta. Sabían que cada segundo contaba, que la ventana de oportunidad para escapar se cerraba inexorablemente. La tensión se palpaba en el aire, como electricidad antes de una tormenta. Mientras la ciudad dormía ajena al drama que se desarrollaba, los terroristas ajustaban los últimos detalles de su plan maestro. En las sombras, esquematizaban las rutas de escape y se preparaban para el acto final de su oscura representación. La Villa Olímpica, que alguna vez fue símbolo de unión y competencia deportiva, ahora se convertía en un escenario de intriga y desesperación. De repente, un estruendo rompió el silencio de la noche. Las autoridades, desesperadas por mantener el control, intentaban contener la situación. La acción se desataba en la Villa Olímpica, un torbellino de emociones y decisiones que resonaba en cada rincón del complejo deportivo.
Las sombras se movían con agilidad, los pasillos resonaban con el eco de la confrontación. La incertidumbre se volvía tangible, un protagonista más en este drama que se desarrollaba en tiempo real. En la villa, los atletas retenidos sentían la marea del cambio, pero desconocían el desenlace que se gestaba en las sombras. Mientras el reloj avanzaba sin piedad, la tensión se intensificaba, llevando a la Villa Olímpica al borde del abismo. La próxima jugada, un giro impredecible en esta partida mortal, estaba a punto de desencadenarse. La Villa Olímpica, envuelta en la penumbra de la noche, se había convertido en un escenario donde la esperanza y el temor danzaban en un equilibrio frágil. La acción en los pasillos había alcanzado su punto álgido, y la incertidumbre colgaba en el aire como una espesa niebla. En las habitaciones improvisadas de los atletas israelíes, la angustia y la ansiedad se mezclaban mientras el sonido distante de la confrontación llegaba a sus oídos. Cada segundo se percibía como una eternidad, y sus corazones latían al ritmo de un suspense incesante. Mientras tanto, las sombras de los negociadores intentaban mantener la calma en medio de la tormenta. Las palabras se convertían en piezas de un rompecabezas complicado, donde la diplomacia se entrelazaba con la amenaza, y la esperanza se sostenía en un frágil hilo. En los pasillos, los terroristas de Septiembre Negro ajustaban los últimos detalles de su escape. La tensión en el aire era palpable, como la calma antes de una tempestad. Cada movimiento, cada decisión, tenía el peso de un destino incierto. La ciudad de Múnich, ajena al drama que se desarrollaba en su seno, permanecía en silencio. Las luces de la Villa Olímpica parpadeaban como estrellas distantes, observadoras silenciosas de una tragedia que se desplegaba en su interior. Entonces, un grito rompió el silencio de la noche, un eco desgarrador que resonó en los pasillos de la villa. Las acciones alcanzaron un punto de no retorno, y la Villa Olímpica se convirtió en un teatro de emociones crudas y desenfrenadas. El siguiente movimiento, la próxima jugada, estaba a punto de revelarse. En la oscuridad, las sombras se agitaban con un propósito decidido. La villa, una vez llena de promesas y celebración, se veía ahora envuelta en un suspense insondable, donde cada rincón era testigo de la encrucijada en la que se encontraban los protagonistas de este thriller olímpico. El reloj avanzaba inexorablemente, marcando el compás final de esta sinfonía de tensión y acción. En la Villa Olímpica, donde los destinos se entrelazaban en una danza caótica, el desenlace estaba a punto de revelarse, dejando a todos los espectadores atrapados en un suspenso asfixiante. La Villa Olímpica estaba inmersa en un caos palpable, una mezcla de desesperación, acción y suspense que resonaba en cada rincón del complejo deportivo. Mientras las autoridades luchaban por mantener el control y los negociadores intentaban alcanzar una resolución pacífica, las sombras de los terroristas de Septiembre Negro se movían con astucia, jugando su última carta en este mortal juego. En la penumbra de la villa, los atletas israelíes permanecían como peones en un tablero de ajedrez oscuro, sin saber qué movimientos se estaban gestando a su alrededor. La incertidumbre se apoderaba de ellos, alimentando la ansiedad mientras esperaban un desenlace que podría llevarlos tanto a la libertad como a la perdición. Mientras las horas avanzaban implacables, las sombras de los conspiradores se movían hacia su objetivo final. Los atletas, atrapados en el tumulto de la acción, luchaban por comprender el curso de los acontecimientos. La incertidumbre se intensificaba, pero en las sombras, una verdad se gestaba. El desenlace de esta narrativa oscura estaba a punto de revelarse. Cada giro del reloj marcaba un segundo en la cuenta regresiva hacia un final que se avecinaba con inevitabilidad. Atrapados en un juego mortal, los terroristas de Septiembre Negro, viendo acercarse el momento de la verdad, decidieron detonar varios explosivos. La villa se estremeció con la violencia de las detonaciones, y las llamas se alzaron como lenguas voraces devorando la esperanza que alguna vez flotó en el aire olímpico. La explosión arrojó escombros en todas direcciones, un estallido infernal que marcó el final de la tragedia. Las sombras de los terroristas, envueltas en el caos que ellos mismos desataron, se desvanecieron en el humo que se elevaba, dejando tras de sí un rastro de destrucción y desolación. Los rehenes, atrapados en el vórtice de la tragedia, se vieron envueltos en la vorágine de la catástrofe. El silencio que siguió al estruendo estaba cargado de dolor y desesperación. La Villa Olímpica, que alguna vez fue el epicentro de la gloria deportiva, ahora yacía en ruinas. Un testamento trágico de una noche que quedará marcada en la memoria colectiva. El eco de los eventos en la Villa Olímpica resonaría a través de los años, dejando una cicatriz en el tejido de la historia olímpica.
La noche de caos y acción llegó a su conclusión, pero las sombras persistirían en la memoria de quienes vivieron esos momentos fatídicos. En las sombras de la villa, los atletas israelíes, liberados finalmente de su cautiverio, emergieron a la luz de una mañana temblorosa. La tragedia dejó su huella en sus rostros, una mezcla de alivio por la libertad y pesar por los compañeros perdidos. Los héroes olímpicos se convirtieron en testigos silenciosos de una historia que nunca podrían olvidar. Las autoridades alemanas, enfrentando críticas y reflexiones posteriores, buscaron respuestas en el desenlace de aquellos días oscuros. El mundo, que había sido testigo de un thriller olímpico único, se sumió en la reflexión sobre la seguridad en eventos internacionales y las consecuencias de la violencia que se había desatado en ese rincón pacífico de Múnich. Las sombras de los terroristas, aunque desaparecieron físicamente, dejaron un legado de desconfianza y temor en el tejido de los Juegos Olímpicos. La luz del espíritu deportivo y la camaradería se mezcló con la sombra de una noche fatídica, recordándonos que incluso en los momentos más brillantes, las sombras siempre acechan en los rincones más oscuros. Los Juegos Olímpicos de 1972 en Múnich, que comenzaron como una celebración de la excelencia humana, terminaron como un capítulo sombrío en la historia olímpica. La acción, el suspense y la tensión de esos días resonarían a través de las décadas, recordándonos la vulnerabilidad y la fortaleza del espíritu humano en medio de la adversidad. Así concluye la narrativa de las sombras en la Villa Olímpica, una historia que se inscribe en el anecdotario de los Juegos Olímpicos como un recordatorio de que, incluso en la gloria del deporte, las sombras pueden alzarse y desafiar la luz que ilumina nuestro camino. Si disfrutaste del vídeo, te animamos a que le des me gusta y te suscribas. Es totalmente gratuito y nos estarías haciendo un gran favor. Esperamos verte en nuestro próximo vídeo.